Bueno, mira, para fin de año creo que fue, leí un informe económico sobre el año que pasó, producido por el doctor Juan Carlos Sánchez Arnaud. Él es economista, diplomático de gran trayectoria, pero claro, su mirada tiene que ver con que además de haber estado en distintos cargos, ¿no? Y fundamentalmente como diplomático ante la Organización Mundial de Comercio, también conoce muy de adentro nuestra economía. Fue subsecretario de Finanzas de la provincia de Buenos Aires, director del banco, así que lleva a que lo llamé para decirle: doctor, nos gustaría que nos hiciese una síntesis, porque fue un trabajo, yo lo considero, ¿no?, muy profesional, muy técnico, pero a su vez entendible. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, María Herminia, ¿qué tal? Buen día, gracias, gracias por su tiempo. Doctor, ¿cómo? Yo sé que es difícil traducir esto, ¿no?, pero ¿cómo nos lo puede contar este trabajo que usted realizó? Bueno, de dos partes. Primero es un análisis de lo que sucedió en el 2020. Obviamente es un año atípico, caracterizado por el impacto de la pandemia y por las medidas que el gobierno tomó para hacer frente a la pandemia. Estas medidas en dos grandes grupos. Por un lado, las restricciones a la movilidad y en consecuencia a la actividad económica, que fueron probablemente las más severas o de las más severas que hubo en el mundo, con una caída del nivel de actividad que en algunos momentos rozó casi el 20%. Y segundo, los paliativos que adoptó el gobierno, fundamentalmente una gran emisión monetaria, que permitieron adelantar una serie o llevar adelante una serie de medidas, como por ejemplo el pago de parte de los salarios de las empresas privadas, o el IFE y todos los otros planes sociales que implementó el curso del año del gobierno. Todo esto terminó en una caída del producto que va a ser del 11%, una inflación de alrededor del 36%, una desocupación abierta del 11%, pero con un nivel de actividad en el empleo muy bajo, extraordinariamente bajo. La participación de aquellos que buscan empleo dentro de la población económicamente activa ha caído del 41 al 37%, estos son niveles que jamás habíamos conocido en la Argentina. Y después un nivel de pobreza que está entre el 40 y el 45% de la población de los 33 grandes centros urbanos, que para los cuales se hacen regularmente los estudios del INDEC en materia de pobreza. Esta es básicamente la síntesis de lo sucedido. Ahora, la segunda parte es mirando hacia adelante. Y mirando hacia adelante, yo le digo que todo nos indica que vamos a tener un 2021 que no va a ser distinto al 2020. Va a haber un pequeño rebote de la economía, entre un 4 y un 5%. Aquí ya no hablo yo por mi propio análisis, sino lo que está diciendo las encuestas que hace regularmente el Banco Central entre la mayoría de los economistas y de los institutos de investigación económica que hay en el país y algunos del extranjero. Va a haber un rebote entre el 4 y el 5%, pero vamos a terminar el año 2021 con el mismo nivel de desempleo, con un nivel de déficit fiscal probablemente superior al del año 2020. Estamos hablando de un déficit fiscal primario del orden de 1.270.000 millones de pesos. Repito la cifra, 1.270.000 millones de pesos. Esto van a ser unos 7 puntos del Producto Bruto aproximadamente, muy lejos de lo que se había planteado en el presupuesto que presentó el ministro Guzmán al Parlamento. Y lo que es peor, más preocupante, es que vamos a tener un nivel de inflación cercano entre el 50 y el 55%. Con esa tasa de inflación y ese nivel de desempleo,
podemos imaginar que, dada la correlación que hay entre el nivel de empleo y la tasa de inflación con el nivel de pobreza, podemos pensar que el nivel de pobreza va a estar llegando a cerca del 50% de la población de los centros urbanos que estudia regularmente el INDEC. Con otro problema adicional, sí continúan las lluvias que hemos conocido en las últimas semanas, y puede superarse parcialmente la sequía que está afectando a las zonas núcleo y a buena parte del país. Probablemente lleguemos a una cosecha de granos de unos 120, 121 millones de toneladas. Esto con los actuales precios... Perdón, doctor, 120 millones de toneladas, me dice usted. Sí, aproximadamente. Con los actuales precios en alza que estamos viendo de la soja, del maíz, de la carne, probablemente tengamos, y con una gran restricción de las importaciones como la que estamos conociendo, probablemente tengamos un excedente en la balanza comercial del orden de los 12.000 millones de dólares. Ahora bien, esta es una cifra interesante, pero este es un año donde el país se encuentra otra vez con problemas serios en materia de deuda externa. Al Fondo Monetario vamos a tener que pagar entre amortización de capital y intereses en el curso del 2021 alrededor de 4.500 millones de dólares. Pero después tenemos un hecho nuevo. Perdón, ahí lo interrumpo solo un minuto. Sí. Si arregla con el Fondo Monetario, ¿esto igual se tiene que pagar? No, olvídese de un acuerdo con el Fondo Monetario. Argentina no está hoy no tiene ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo con el Fondo. ¿Perdón? Que Argentina hoy... No, lo escuché. Solamente que, bueno, es... Perdóneme la no. tan rotundamente, pero se han escapado los números por completo. Si Argentina no se puede presentar ante el Fondo con una perspectiva de un déficit fiscal de 7-8 puntos del Producto Bruto, a buscar un acuerdo, y sobre todo un acuerdo de facilidades extendidas, como el que inicialmente planteó en el mes de diciembre el gobierno argentino. Haría falta tomar un cambio radical de la política económica para que esto pudiera ser posible. Y aún con acuerdo con el fondo, los intereses va a haber que pagarlos. El acuerdo con el fondo estaría esencialmente dirigido a lograr que los futuros desembolsos que se produjeran a partir del año 2022, sobre todo 2022, 2023, que son los grandes vencimientos, que los futuros desembolsos del fondo coincidieran con esos vencimientos, de modo tal que el país pudiera postergar, en definitiva, la deuda otros 2 o 3 años, gracias a un acuerdo de facilidad extendida. Pero ese acuerdo de facilidad extendida, sobre la base de lo que ha sido, por ejemplo, el último acuerdo del fondo que firmó con Ecuador en el mes de septiembre pasado, comparamos el acuerdo de septiembre con Ecuador y las posibilidades actuales de lo que ofrecen las cifras fiscales de Argentina, yo digo, estamos lejísimos. Claro. O hay un cambio radical de políticas o realmente ese acuerdo no es posible. Y yo veo muchos signos hoy de parte del gobierno que están demostrando que no hay voluntad política. El ministro Guzmán estoy seguro que va a hacer todo lo posible para llegar a ese acuerdo. Antes de las elecciones, por lo menos, ese acuerdo yo creo que hoy hay que descartarlo. Pero, querida María Herminia, sí. Había otro tema que quería decir. Sí, perdón la interrupción, lo que pasa que, es algo muy fuerte, ¿no? Vamos aclarando. Sí. Estaba hablando de un déficit, de un superávit de unos 12.000 millones de dólares, pero que están apareciendo nuevos problemas en el horizonte. Sí. Uno de los grandes problemas que tenemos, que hasta aquí todavía no ha sido resaltado por la prensa nacional, son las deudas de las provincias. Nosotros hoy tenemos 4 provincias con una deuda en default. Esa deuda es por más de 8.000 millones de dólares. 7.148 de la provincia de Buenos Aires, 500 millones de la provincia de Entre Ríos, 250 de Chaco y 200 de La Rioja. Todas estas deudas en default, y en el caso de Entre Ríos, además, Entre Ríos ya ha sido llevado a los tribunales de New York.
Ajá. Va a tener que hacer frente al mismo problema que tuvo que hacer frente la Argentina con los holdouts. Por otro lado, tenemos... Se salvó Schiaretti, ¿no? Sí, ¿perdón? Se salvó Schiaretti. Al que ayer retaron. Claro. Bueno, está. Muy bueno lo que acaba de apuntar Marcos. Que ayer retaron, no solo retaron, lo amenazaron diciéndole que cuando llegue el momento los dólares no van a estar disponibles. Sí. Entonces están poniendo a las provincias ante la obligación de mantenerse en default. Esto es un problema mayúsculo para el país. Y lo mismo le está sucediendo a YPF. ¿Ahí cómo es? Porque ahí no termino de entenderlo, si usted no nos lo cuenta. Sí. ¿Perdón? Digo que ahí no termino de entender lo de YPF, si usted no nos lo cuenta, nos lo traduce. YPF tiene una deuda de 6.200 millones de dólares. Está tratando de reprogramarla y no puede porque el gobierno le exige que plantee a los acreedores condiciones de renegociación equivalentes a lo que fueron la renegociación de los bonos. Y los acreedores de YPF no están dispuestos a aceptarlo. Claro. Porque se trata de una empresa privada con recursos sumamente importantes, pero que está muy condicionada por la política energética del gobierno. Entonces, ahí estamos, es decir, estamos en el frente, tenemos unos nubarrones en el frente externo que yo creo que todavía no los estamos viendo claros, pero que sin duda van a representar una limitación muy grande a la política económica del gobierno nacional durante el próximo año. Claro. Es más, estamos dando todos los días señales negativas. Ayer el señor ingeniero agrónomo Solá, que es inexplicable que sea el ministro de Relaciones Exteriores, se reunió con este gran jurista que es el señor Zanini a revisar los acuerdos de garantía de inversiones, porque considera que los acuerdos de garantía de inversiones son contrarios al interés nacional. ¿Se imaginan ustedes alguna empresa extranjera poniendo un peso en vaca muerta si no hay un acuerdo de garantía de inversiones? Claro. Entonces, estamos haciendo todo lo posible. Hay una parte del gobierno que hace todo lo posible para sabotear el esfuerzo que está haciendo el ministro de Economía en una dirección más o menos razonable para sacar al país de la situación en que se encuentra. En definitiva, vamos a tener un año 2021 probablemente semejante al 2020, con la perspectiva de que tenemos elecciones en el mes de octubre, y eso va a traer unas presiones, tanto de las provincias como de los intendentes, enormes para poder resolver sus problemas locales. ¿Cuál va a ser el resultado de este desaguisado? Es muy difícil saberlo, Mariano. Claro. Pero no tenemos por delante tiempos fáciles para el país, lamentablemente. Y sabe una cosa, doctor Sánchez Arnó, uno lo que observa es que porque quedó conformado dos grandes frentes electorales y una tercera expresión que podríamos llamar el labañismo, o lo que concentra allí, además de algunas fuerzas de izquierda, ¿no? Netamente. Pero digo, en los dos grandes conglomerados electorales, en el caso de Juntos por el Cambio, por ejemplo, uno no advierte, no sé si usted lo conoce, pero uno no advierte un plan real de ese que nuestro presidente ha dicho que no le gusta tener plan, que salió Mariotto a decir que no lo puede entender, digamos, los conflictos internos, pero digo, no hay un plan de salvataje, de rescate de nuestro país de la situación en la que estamos, no se advierte. Bueno, hay dos comentarios. Uno no puede hacer un plan si no sabe a partir de qué situación se va a hacer cargo del gobierno. Uno puede presentarle a este gobierno lo que puede ser un plan de salvataje, pero sabiendo a ciencia cierta que este gobierno no lo va a aceptar, porque lo que hay que hacer para sacar al país de esta coyuntura son lamentablemente medidas muy impopulares y que tendrían un efecto muy negativo de corto plazo. Si seamos realistas, por esa razón el gobierno no quiere un acuerdo con el fondo, o una buena parte del gobierno no quiere el acuerdo con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario va a exigir poner orden en las finanzas públicas.
Y poner orden en las finanzas públicas significa, ante todo, como lo dijo Labaña, tener que bajar el gasto político. Y bajar el gasto político significa reducir el número de empleados públicos, bajar los sueldos de los empleados públicos, terminar con el desquicio que están haciendo en las empresas públicas como Aerolíneas, como AISA y como tantas otras, poner orden en el gasto público, en todos los aspectos del gasto público, y manejar mucho mejor el gran problema que tiene hoy la Argentina, porque es el 50% del déficit del Tesoro, que es el sistema previsional argentino. Y por ahora la única medida que han decidido tomar es bajar el ingreso real de los jubilados y pensionados. Otra enorme injusticia, perdóneme, ¿no? Yo entiendo que la caja es pero una enorme injusticia, porque las personas que han aportado, esperando tener una jubilación más o menos acorde en su retiro, no lo pueden hacer por la demanda de otros que van de su propio sueldo, porque el Estado en todo caso no lo hizo con otros fondos. Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas que ha habido es, digamos, esa no discriminación entre quienes hicimos aportes y quienes no lo hicieron nunca. Los criterios de ajuste deberían haber sido diferentes. Como es otra gran discriminación, a pesar de todo lo que se dice, haber terminado con los sistemas especiales para aquellos grupos de población que viven bajo regímenes legales especiales, como el caso del cuerpo diplomático o las fuerzas de seguridad, donde los sistemas de retiro y los sistemas de aporte son totalmente distintos, o eran totalmente distintos al resto del sistema jubilatorio. Pero bueno, esos son los grandes temas que va a tener que discutir la Argentina si alguna vez volvemos a un nivel de seriedad como el que hemos perdido desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Ahora, doctor, perdón la pregunta que le voy a hacer, pero vio que Argentina se rige prácticamente por el dólar. Esto que usted describe con precisión quirúrgica, ¿a dónde nos lleva con respecto al dólar? Bueno, el Banco Central acaba de publicar las expectativas de mercado que publica todos los meses, analizando con los análisis hechos por las principales consultoras y economistas del país. Estos ven el dólar a fin del año próximo, el dólar oficial, alrededor de 125 pesos. Es decir, ven una devaluación del dólar oficial superior a la tasa de inflación, levemente superior a la tasa de inflación. Bueno, esto es lo que el gobierno seguramente va a tener que hacer, aunque no esté en sus planes actuales, o mejor dicho, va a tener que acelerar la tasa de devaluación, sobre todo para limitar más las importaciones, más que para aumentar las exportaciones. Porque el problema del aumento de las exportaciones viene con una limitación por el lado de la inversión, esencialmente. No tenemos inversión en los sectores que pueden generar exportaciones. Y con anuncios como el que se hizo vez pasada, con la prohibición de las exportaciones de maíz o la limitación de las exportaciones de maíz, lo único que se logra es bajar la capacidad de inversión en el sector, bajar la producción y en consecuencia bajar los saldos exportables, y que haya todavía mayor problema con las reservas del Banco Central. Si bien reservas líquidas disponibles que hoy están a cero, tengámoslo bien en claro, ¿no? Digo, doctor, si bien el dólar blue, el negro, todos los entendidos dicen que es un mercado muy chiquito, pero imagino yo a cuánto se irá a fin de año si el oficial es 125. Bueno, muy difícil hacer pronósticos, justamente porque es un mercado muy chico, pero lo que sí hay que mirar con mucha atención es qué es lo que va a pasar en el MEP. Al de la bolsa. Claro, el dólar bolsa, que es realmente el que mueve las grandes empresas. Claro. Pero, mira, ayer lo muy interesante, porque estamos gobernados por gente muy
yo diría, muy poco profesional. El Banco Central acaba de publicar un interesante trabajo sobre lo que fue la participación de Raúl Previs en el Plan Pinedo allá en los años 30, que hemos vivido, nuestros historiadores revisionistas viven maldiciendo los años 30. Y Argentina en los años 30 fue, después de Australia, el país que salió más rápido de la crisis en el mundo. Salimos mucho más rápido de la crisis que Estados Unidos, Canadá o que cualquier país de Europa occidental. ¿Y a qué se debió? ¿A qué se debió? Bueno, aquí hubo un desdoblamiento del mercado, había un dólar, había un mercado oficial y había un mercado paralelo también oficial, donde se podían realizar todas aquellas transacciones que no eran de exportación o importación. Había dos tipos de cambio, un tipo de cambio para exportaciones y otro para importaciones, con una leve diferencia entre uno y otro, pero hubo además toda la reconversión de lo que era la vieja caja de conversión que manejaba el patrón oro hacia el Banco Central, hacia una institución totalmente nueva, que puso orden en el sistema financiero, que permitió que el Banco Nación saliera a rescatar a las empresas que estaban en dificultades, y después se crearon las famosas juntas reguladoras, producto por producto, y se negociaron acuerdos comerciales con casi todos los países que tenían vínculos económicos o comerciales importantes con Argentina, excepto con Estados Unidos, que no se avinó a este tipo de acuerdo. Todo este paquete de medidas le permitieron a la Argentina en 1934 haber salido ya de la crisis en que se había sumido en 1930, que fue una crisis muy seria, pero que fíjese usted, María Herminia, los números del 30 son mejores que los del 2020. Y los números del 2001-2002 son mejores que los del 2020. Es decir, que aquí entre la combinación de la pandemia más del impacto de las medidas que tomó el gobierno, hemos tenido el peor año económico de la historia argentina. Y desgraciadamente nos estamos encaminando a repetir esta situación en el 2021. ¿Y tiene el gobierno chances, conociendo el paño, me refiero, usted es un conocedor y analista también político, de cuál ha sido la composición que permitió llegar al doctor Alberto Fernández a ser nuestro presidente, la composición política? ¿Tiene alguna chance? ¿Usted cree que habría posibilidades de un volantazo, podríamos decirle, para encaminar esto? Y yo creo que ese volantazo va a ser inevitable bajo dos circunstancias: o que haya un agravamiento de la situación económica a corto plazo, que puede producirse por una mezcla del agravamiento de la pandemia más un empeoramiento de los números fiscales. Esto es posible. Y el otro escenario es que ese volantazo se produzca después de las elecciones y le dan una gran paliza al gobierno nacional, como es posible que se la den, claro, bajo las actuales circunstancias. Obviamente hay que ver lo que hace la oposición. Yo creo, claro, que tiene una situación muy favorable, pero están pasando cosas también en la oposición, María Herminia. No parece que no hay, por suerte no hay mucho ruido, pero yo veo cómo están surgiendo nuevas figuras, Monzó, Pichetto, cómo se están reacomodando los gobernadores. Veo a la Liga del Norte haciéndole planteos muy serios al gobierno. Acaban de sacarle al gobierno una concesión muy importante, que fue la eliminación de las retenciones para todos los productos regionales. Ajá, sí. Ojo, tampoco hay que criticar todo. El gobierno también tiene sus aciertos. La reciente la moratoria impositiva previsional y aduanera permitió regularizar deudas por 533.000 millones de pesos del sector privado. Esto ha sido un acierto del gobierno. Esto le da aire al sector privado y es lo que va a permitir
este ligero rebote que vemos en la economía, pero todo esto implica también que se van ajustando yo diría los cuadrantes políticos. Usted decía en un artículo reciente, el 50% de la población argentina tiene menos de 31 años. Sí. En esa población el 67% está por abajo tiene un nivel de ingreso por abajo del límite de la pobreza. Es decir, está en la pobreza. ¿Cómo va a reaccionar esa juventud? Y yo no lo sé, pero hoy yo diría que esa es la juventud de la desesperanza. Es la juventud de la desesperanza. Estas son situaciones que no hemos visto nunca en la Argentina. Desde el punto de vista económico, yo repaso he estado analizando, justamente por esto hablaba yo de la crisis del 30, he estado analizando los números del 30, del 2001, del 88, 89, nunca hemos vivido una situación como esta. Entonces, ¿puede la gente apoyar a un gobierno que en gran parte es el responsable de que estemos viviendo esta situación? Es decir, es tan grande la anomia social como para que el pueblo argentino siga apoyando a esta gente. No hablemos ya de temas como la corrupción, los juicios, los intentos por llevarse por delante a la justicia o al sistema de salud. Es decir, yo no sigo teniendo un poco la visión de que todo esto nos lleva a no sé si a un gran conflicto social, pero por lo menos a una situación de gran tensión social donde el voto va a estar muy condicionado por la situación económica y social que está viviendo el país, María Emilia. Doctor, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Otro tanto. Gracias. Una visión tan poco optimista. Mire, uno lo que busca es miradas. Yo siempre digo, jamás voy a no es mi estilo ni lo ha sido nunca, pero jamás voy a disentir con un interlocutor, porque a pesar de por los grandes problemas que la gente soporta a diario, tienen la adultez necesaria como para pensar y decidir. Eso es así. Lo interesante siempre, y he tratado a lo largo de los años, es escuchar distintas voces, distintas formas, distintas miradas para entender un poquito más nuestra realidad. Le agradezco su parte. Por favor, hasta luego. El doctor Juan Carlos Sánchez Arno.